del 34 al 38. Si gustan lo leemos y dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Padre, te damos gracias, Señor, por tenernos en esta noche en tus atrios, por darnos, Señor, ese privilegio de poder buscar de tu presencia de esta manera, Señor. Sabemos que muchos tuvieron que esconderse, tuvieron que buscar lugares para poder hablar de ti, Señor. Aún en este tiempo hay lugares tan peligrosos, Señor, donde no se puede hablar del evangelio. Te pido de corazón, Señor, que el estudio nos pueda ayudar a crecer como cristianos, a madurar como tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Recibe tú toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, cuando leemos el contexto de estos versículos o de estos versos antes del capítulo 34, yo quiero que usted le preste atención a lo que dice el capítulo 22. Porque en este capítulo nuestro Señor Jesucristo, hermano, es, no quiero decir confrontado, no quiero decir probado, pero por la verdad sí lo dice más adelante, a tal grado que en el versículo 15 vemos la cuestión del tributo. En el capítulo 22, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Hermanos, más adelante, porque no es en sí de lo que quiero hablar, sino solo despegar de acá, es cuando al Señor llegan a tratar de sorprenderle con aquello de: ¿es bueno darle al César el tributo? Y el Señor Jesús les llama hipócritas y les dice: señores, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Más adelante, en el versículo 23, llegan los saduceos. ¿Quiénes fueron los primeros? Los fariseos. Luego llegan los saduceos en el versículo 23 acerca de la pregunta sobre la resurrección. También lo acabamos de leer. Y llegan con aquella interrogante, tratando de engañar a Dios mismo en nuestro Señor Jesucristo. Y llegan con aquella pregunta y le dicen: Señor Jesús, si una mujer casada, su marido se muere, y después que su marido se muere, según la ley de Moisés, se casa con el hermano y se muere el hermano, al final le sacaron 7 hermanos a la pobre señora. Usted 7 maridos, imagínense. Si con un marido cuesta seguir, ahora con 7 la pobre. Y después viene y le dicen: ¿qué va a pasar cuando esta mujer se muera, vaya al cielo y se encuentre a los 7 maridos? Le dice: ¿con cuál de ellos debe de estar? Hermanos, imagínense esa escena, haciéndole ese tipo de preguntas a Jesús, a la palabra viva, a un Dios soberano. Y viene Jesús y le dice: señores, les recuerdo que en el cielo no van a haber casamiento. Le dice a los saduceos: no va a haber casamiento, porque allá van a ser como ángeles. ¿Cómo así? Seres espirituales, seres que van a estar adorando. No es que va a haber matrimonio entre uno y otro. Pasado esto, viene a lo que quiero llegar en el versículo 34. Ya los saduceos se habían quedado calladitos porque ya no hallaron cómo confrontar al Señor Jesucristo. Y acá es donde yo quiero que usted preste mucha atención al versículo 34. Mire lo que dice: entonces los fariseos, oyendo
que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una. Los fariseos dijeron: mira, callaron a los saduceos, lleguemos ahora nosotros. Hermano, hay comentarios donde dice que ellos se unieron de tal manera, y ojo hermano, que aquí hay que prestarle mucha atención, porque los saduceos y los fariseos doctrinalmente no compatían. Porque unos pensaban una cosa, otros otra, y una de las cosas que debemos de tener en cuenta, hablando de estos versos, es que los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Pero en ese momento, como querían terminarse a Jesús, no les importó su doctrina, sino ver en qué le hallaban falta al Señor Jesucristo. Por eso dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Por eso que esto a mí me llama la atención. Dos grupos que creían en la resurrección, otros que no. Estaban tan obstinados en tenderle una trampa a nuestro Señor que mandaban estudiantes de ellos para hacerle las preguntas. En Mateo 22:15, mire lo que dice Mateo 22:15, unos versos más adelante. Mateo 22:15, según la NBI, la versión NBI. Entonces salieron los fariseos y tramaron, ¿qué dice? Y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa. Mire las buenas intenciones de los fariseos y de los saduceos. Ellos estaban viendo cómo hacerlo caer para poderlo llegar a juzgar. Y dice el versículo 16: enviaron a algunos de sus discípulos, de aquellos que estaban aprendiendo de los fariseos y de los saduceos, junto con los herodianos, los cuales dijeron: maestro, sabemos que eres hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Estos dos grupos de saduceos y de fariseos, hermanos, no hallaban el lugar por donde sorprender a nuestro Señor Jesucristo. Si volvemos al capítulo 22, versículo 35, dice la palabra: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Mire hermano, usted sabe que los intérpretes de la ley no eran cualquier cosa. Ese no era gato. Ese era alguien que sabía. Era alguien de aquellos que desde pequeños, desde su infancia, habían memorizado la palabra, habían crecido recitándola. Eran personas que realmente llenaban todo lo que usted puede llamar como una persona religiosa. El intérprete de la ley, uno que era letrado en la ley mosaica, usualmente un escriba de los fariseos. Lo podemos ver en Marcos capítulo 12, versículo 28, como referencia. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Quién? Un escriba, un conocedor. Un conocedor, alguien que tenía la facilidad para poder desenmascarar a alguien que realmente no viniera de parte de Dios. Y dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Mire, Mateo nos está diciendo claramente que la pregunta era para tentarle. En el griego, la misma palabra que se utiliza para tentar se puede traducir como para probar. Lo estaban tentando, lo querían probar para ver si realmente él era alguien que conocía de Dios. Este intérprete de la ley quería probar a nuestro Señor, y luego en el verso 36, miren lo que dice el verso 36, dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esta pregunta que le formulan a nuestro Señor, hermanos, era uno de los temas más debatidos que tenían los ancianos, los conocedores de la ley. Esta pregunta era de debates,
Porque en ese tiempo, a pesar que eran fariseos, a pesar que eran saduceos, hermano, quiero que usted tenga en mente algo. ¿Por qué le hicieron esta pregunta a Jesús? ¿Por qué no hacerle otra pregunta a él? Sino que le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo ellos debatían si el mandamiento más importante era la circuncisión. Otros creían, siendo siempre fariseos, otros creían que el gran mandamiento podría ser, el más importante, podría ser el reconocimiento que solo había un Dios verdadero. A tal grado que lo encontramos en Deuteronomio 6:4, el Shema de Israel, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A tal grado que usted va a Israel, hermanos, y para aquellos que ya se están apuntando, ¿verdad? Porque ya el viaje a Israel ya va de camino. Tiene que por fe, hermanos. Esto es por fe, ¿verdad? Hermanos, usted se va a dar cuenta cómo están recitando el Shema. Usted se va a dar cuenta cómo aquellos judíos, aquellos radicales, aquellos que están con los colochitos y todo de negro y los grandes sombreros, están recitando el Shema. Otro creían que el mandamiento más importante era guardar el sábado. Mire, o era guardar el sábado, o era la circuncisión, o era el reconocimiento. Entonces, cuando le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, querían ver con cuál de las tres o de otros más que debatían iba a salir Jesús. ¿Y para qué, pastor? ¿Cuál era el fin de esto? Para agarrarlo, para sorprenderlo. Porque si él decía que guardar el sábado era lo más importante, los que no creían que era el sábado se hubieran puesto a discutir con él diciendo que era la circuncisión o que solo hay un Dios verdadero. Y si él decía que no era guardar el sábado sino la circuncisión, viceversa. Y si decía que era solo Dios, un Dios verdadero, hubiesen salido los de la circuncisión y los del sábado. Y viene la palabra viva y les responde en el versículo 37. Mire las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hermano, en ese momento, imagínese la cara de todos estos fariseos usted, sorprendidos de haber escuchado una respuesta que ni en su vida esperaban que les dieran. Una respuesta que ellos, ¿y ahora por dónde pues? Y ahora si nos ha respondido algo que nos lo han enseñado. Mire, es tanto lo que le respondió que más adelante, en otro capítulo, dice este escriba: Señor, bien has hablado, bien has respondido. Cuando nuestro Señor le dice estas palabras, les está dando una respuesta que ellos en su vida esperaban. La circuncisión no era guardar el sábado, no era que solo Dios es un Dios verdadero, porque si Él contestaba esto, era la respuesta que ellos esperaban. Él respondió como la palabra misma, como Dios mismo, como el conocedor de todo, un Dios soberano. Mateo capítulo 22, verso 38, dice: este es el primero y grande mandamiento. Hermanos, el estudio de esta noche se llama el primer y gran mandamiento. Ahora quiero que, eso es lo que les acabo de comentar, eso era la ilustración o la introducción, mejor dicho. Acá es donde yo quiero que usted le preste mucha atención, querido hermano. Que estudiemos lo que dice el versículo 37. Porque dice la palabra: amarás al Señor tu Dios. ¿A quién dice que amarás? Al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Acá nuestro Señor está dando el énfasis que el hombre debe de amar a Dios con todo su corazón, con sus sentimientos y con su voluntad. Ahora, al cumplir este mandamiento,
cumplo los demás. Y por ejemplo, mis hermanos, veamos lo que dice Éxodo 23. Éxodo 23. Porque hay personas que se preguntan, ¿y yo cómo puedo ser un buen cristiano? ¿Cómo puedo amar a Dios? La palabra del Señor dice, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El ejemplo está en la misma palabra. Mire lo que dice Éxodo 23. Ahí vemos los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire, es cosa fácil no tener dioses ajenos cuando usted ama a Dios de verdad. Si usted es una persona que ama a Dios, para usted no es difícil poder decirle no a las cosas que no son de Dios. Por ejemplo, pastor, cuando usted tiene que ir a hacer algo en un día que tiene que estar en la casa del Señor. Aquí, hermanos, bueno, voy a hablar de otras iglesias porque yo sé que aquí no pasa. Es bien fácil ver cómo padres dejan de traer a sus hijos a la casa del Señor por un día que hay entreno de algún ejercicio. Y el hermano no vino, el hermano fulano de tal. No, fíjate que no. ¿Y por qué? Es que le tocó entrenar. ¿A quién? Al hijo. Y hoy día del Señor, hoy día de estar en la casa. Sí. Bueno, amén. No tendrás dioses ajenos, dice. ¿Cómo se me puede hacer fácil a mí eso, pastor? Cuando usted ama a Dios, su prioridad número 1 es Dios. Y un caso tan simple, mire, para aquellos que estamos casados y ya llevamos añitos. Hermano, un ejemplo simple es el matrimonio, el noviazgo. ¿Sabe por qué no hay infidelidad? Bueno, en los matrimonios, espero yo, en la mayoría de los cristianos. ¿Sabe por qué hay matrimonios que duran? A mí me gusta escuchar cuando hay matrimonios que dicen 40 años de casado, 30 años de casado. Y para mí es un reto usted. Yo digo, ojalá, Señor, que lleguemos, digo yo, que le atinemos y podamos decir algún día 40 años de casado, ¿verdad? Con la misma. Porque hay unos que la van sumando, ¿va? 10 aquí, 20 allá y ya con eso quieren hacer. No, hermano. ¿Sabe por qué usted no, los cristianos, deberíamos de serle fiel a nuestra mujer, los hombres? Las mujeres, ¿por qué deberían de ser fiel a sus maridos hasta que la muerte los separe? ¿Sabe por qué? Porque usted ama tanto a Dios que usted no le quiere faltar a su pareja. ¿Por qué usted no le va a ser infiel a su novio o a su novia? ¿Por qué? Porque usted ama tanto a Dios que eso crea en usted una responsabilidad, un vínculo para que usted cumpla la palabra de Él. Ahora yo quiero que usted se formule una pregunta ahí donde está sentadito. ¿Amamos a Dios? ¿Realmente amamos a Dios, iglesia? ¿Realmente Dios sabe que nosotros le amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser? ¿Realmente usted puede estar acá en esta hora reconociendo que Dios está en medio de nosotros y usted puede decir francamente, Señor, tú sabes que te amo? ¿O todavía hay áreas que debemos de cambiar? Porque la religiosidad, querida iglesia, la religiosidad no nos va a salvar y no nos va a acercar más a Dios. Recuerde que el religioso está ahí tratando de darse golpes de santidad, de pecho, pero eso no te acerca a tener una mejor relación con Dios. Cumplir su palabra sí, amar su palabra sí. Porque cuando yo amo su palabra, le estoy diciendo a Él, yo amo lo que tú eres. Cuando yo leo su palabra, yo le digo, yo amo lo que tú eres. Antes de iniciar el culto se me acercó un hermano y me dice, pastor, ¿cree que me puedo bautizar en estos días? Y yo le dije, hermano, ahorita todavía no, le digo, porque si lo metemos al agua se nos va a congelar, le dije yo. Los primeros bautismos son en abril, le dije yo. El último domingo de abril son los bautismos. Sí, me dijo, es que fíjese que yo quiero ponerme a cuentas con el Señor, yo quiero entregarme con todo.
Cuando yo vi sus ojos, escuché su manera de cómo él se expresaba, hermano, fue un detonante de amor para con su Dios, de agradecimiento para su Salvador. Por eso, mis hermanos, debemos de amar a Dios con nuestra razón, con nuestros sentimientos y con nuestra voluntad. Y le hago otras 3 preguntas que me las hice yo. Porque no crea que solo se las he venido a decir a usted, sino que yo también me puse frente al espejo y me dije a mí mismo, ¿amás a Dios con todo tu corazón? Porque el título de pastor no me hace que yo ame más a Dios. ¿Lo amás con toda tu alma? ¿Lo amás con toda tu mente? Porque tener en la pared el título ahí de ordenado y graduado de pastor, hermano, allá no me van a preguntar eso. ¿Realmente amamos el estar sirviendo en una iglesia, hermano? Gloria a Dios, porque usted sirve en una iglesia, en el área que sea. Pero eso no demuestra su amor para con Dios. Eso no lo demuestra. ¿Por qué significaría que no hay nada más importante que Dios en nuestra vida? No hay nada más importante. Otro ejemplo, Éxodo 20:12. Mire lo que dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, muchos de los que ya estamos en los 40, en la forma que educaban los padres de Latinoamérica, era difícil, hermano. Yo hoy no le quise decir a mi mamá que viera el mensaje, fíjate. Casi siempre le digo, esté pendiente, pero hoy no, porque me acuerdo la primera vez que un palo de trapeador, que no era de madera, o sea, no sería palo, sino que un tubo de aluminio. Me acuerdo que la primera vez que mi mamá me recordó que mi casa no era un hotel ni era restaurante, porque yo había llevado como a 5 cheros a la casa, amigos, cuates. Y cuando mi mamá me dijo, yo le pregunté, mamá, ¿y qué hay de comer en la casa? Le dije yo. Porque yo quería, pues sí, ¿verdad?, apantallar ahí a los amigos. Yo dije, mi mamá va a ir con un bistec o algo así. Hijo, como 6 huevos tengo, me dijo, y mire, ustedes van a tragar bastante. Y yo me acuerdo que la expresión que le hice yo, huevos. Y mi mamá solo se me quedó viendo, pasó a la par mía, mis amigos ahí estaban, pasó a la par mía. Y al rato, hermano, en lo que yo me descuidé, solo sentí que en mi cabeza me quedó la forma del palo de aluminio, del garrote de aluminio. Y me dijo, este no es restaurante para darle de comer a todos estos lagartos, me dijo. Y todos salieron corriendo cuando me vieron que a mí me pegaron, creo que también. Y usted tiene sus historias, yo tengo las mías. Agarraba los cables de la plancha usted, y aquellos que ya no servían, y lo mojaba todavía la señora, mojadito, y venga para acá tu reino, me decía. Y uno va creciendo con ciertos resentimientos, y uno cree que odia a sus padres, de joven uno con sus pensamientos. Y a mí me pega, y que como me pega no me ama, ¿verdad? Porque uno sí que les dice a los papás, cuando le dan porque quieren que le vaya bien a uno. Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre, sin importar el papá que te tocó, querido hermano. Que no sea el mejor, que no sea el perfecto. Te recuerdo algo, no hay papás ni mamás perfectas. Porque uno va aprendiendo con el crecimiento de los muchachos. A mí por ratos el mío 2 años y medio tiene, y un día de esto me hizo, no quiero. Yo dije, se le metieron los demonios, dije yo, a exorcizarlo iba allá. Y me dieron ganas de darle, pues. Yo no podré ser el papá perfecto, y me esfuerzo como sus papás se esforzaron con usted. Pero la palabra nos manda a honrar a padre y a madre. Y cuando yo los honro, sin importar lo que hayan sido, yo estoy siendo obediente a la palabra, y así demuestro el amor de Dios
al cumplir su palabra. Usted no puede estar, mire hermano, disculpe, pero usted no puede estar en esta noche acá o usted en su casa, querido hermano, y tener pleito con su padre o algún resentimiento a estas alturas de la vida, si usted es cristiano. No puede. Porque usted no puede decir que ama a Dios y a su papá, que en algún tiempo de su vida le hizo algo, usted todavía está con esa espinita en su corazón. Usted no está siendo obediente. Usted no está siendo obediente. Yo iba creciendo y yo miraba cuando yo estaba pequeño en el amor de hijo y de todo. Yo amaba a mi papá, pues yo andaba detrás de él, yo lo buscaba y se los he dicho. Y yo las únicas veces donde yo lo podía encontrar ese papá de un niño de 5, de 6 años, era cuando estaba en la cancha los días domingos. Después de que había jugado fútbol, se ponía a tomar cerveza, ahí a tomar y todo. Y cuando yo llegaba, ese era el único momento que mi papá me decía: hijo, te quiero, pida lo que quiera. Y allá iba yo a pedir todo lo que quería. Era la única muestra de amor que tenía, pues. Pero crecí, iba creciendo, por lo menos de edad. Y cuando yo, ahí sí se ríen, los chacarrillos, sí. Hermano, y cuando yo iba creciendo y de repente veo cómo era mi papá, cómo le hablaba a mi mamá, que llegaba a las 3 de la mañana a poner el volumen del aparato de sonido a todo ruido, a toda bulla, y que todos los vecinos escuchaban. Yo llegué a pensar, hermano, se lo digo delante de Dios. Yo llegué un día y yo dije: si este señor le llega a poner una mano encima a mi mamá, yo me lo sueno. Mire la falta de respeto, hermano. Y le agradezco al Señor que no llegó ese momento, porque ganas no me faltaban. Pero ahora que yo estoy en los caminos del Señor y veo la palabra que Dios me manda a honrar a mi padre, aunque no sea el mejor, aunque tuvo sus errores, ahora tengo yo a un papá cristiano que lo ama a Dios también. A amarlo y a respetarlos. Dice el versículo 13, siempre en Éxodo 20:13, dice: no matarás. Ay, cualquiera diría: no, pastor, por aquí ¿quién anda matando? Pero ya hemos pensado. Cuando tenemos problemas con alguien, ¿qué es lo que dice? Señor, o te lo llevas o te lo mando. Y eso no es matar a alguien. Cuando usted tiene un problema con su vecino, con un compañero de trabajo, y usted ya va pensando: ojalá le pase el carro encima llena en el semáforo. ¿No está deseando usted eso, matar también? Pues no lo ejecutó, pero lo pensó. No me voy a detener ahí porque ese es muy, muy fuerte. Mire el versículo 14. El versículo 14 dice: no cometerás adulterio. ¿Sabe por qué los cristianos no deberíamos de cometer adulterio? Por amor a Dios. Por amor a Dios. ¿Por qué uno como pastor, cuando se le acercan y le dicen: pastor, queremos una charla matrimonial? O cuando llega un joven o una señorita y dice: pastor, estoy interesado en fulanita o en fulanito. Uno siempre trata de las preguntas que casi siempre hace: y es cristiano, y se congrega en algún lugar. Porque toda pregunta que se deberían de hacer, hermano, tendría que preguntarse acerca de las cualidades de esta persona. Si ama a Dios, si respeta a Dios, y esta la agregué yo: si sirve en un ministerio. Ay, ¿por qué, pastor? Porque si ama a Dios, te va a amar a ti. Porque si respeta a Dios, te va a respetar. Por lo menos un poquitito más, ¿verdad? Los que no son cristianos. Y porque si le sirve a Dios, tiene las probabilidades de ser un buen mayordomo en su hogar. Por eso que encontramos los fracasos en el pueblo cristiano. Cuando venimos y tomamos. Y la gente hasta se enoja porque uno estaba de darle y darle. Y le dicen: no ponga su mirada allá afuera. Allá afuera podrán aparentemente ser más atractivos o más atractivas, pero no aman y no le temen a Dios. Y si no aman a Dios, hermano, difícilmente esa relación va a durar. Porque cuando usted quiera venir a la casa del Señor, ¿sabe qué le va a decir ella? Ay, yo quiero ir a la montaña.
a esquiar. Ay, no es que el día domingo es para la familia, vámonos al lago. Y usted que ama al Señor, usted sí va a querer estar en la iglesia, pero esa persona no. ¿Por qué? Porque no ama. Porque para Dios, para ellos su prioridad no es Dios, no es amar a Dios, sino amarse ellos mismos. Éxodo 20:15, el siguiente versículo dice: no hurtarás. Por eso es que los cristianos no andamos robando. Amén. Y algo que hoy le estaba haciendo la broma yo a Yanira. Le decía yo, hermana, le digo, hay que exprimir eso, le digo, para ver cuánto nos devuelve el gobierno. Y solo se me quedó viendo. Y me acordé, fíjese de lo que dice nuestro pastor. Hay cuidado con lo que ande poniendo de más para que le devuelva el gobierno. Sea justo, porque hasta ahí usted está robando. Ay, que yo voy a poner ahí que tengo 3 hijos. ¿Y cuál es el tercero? Ah, el tercero se llama Firulay. No, hombre, si ese no cuenta la mascota, hermano. No cuenta. Sus hijos de sangre sí. Le pongo un ejemplo nada más. Pero hasta ahí es robar. Versículo 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ay, hermano. Ay, por amor a Dios, no deberíamos de hablar mal del prójimo. Amén. Deberían de ser palabras constructivas acerca del hermano. Y esto no solo para dentro de la iglesia, también se aplica allá afuera. Su manera de hablar, su manera de expresarse. De un hijo de Dios, de alguien que ama a Dios. Acá en la iglesia no debería de haber eso, hermano. Ya viste la hermana, mira los tacones que trajo, mira. Mi tía tenía una expresión, yo no sé si la manejan acá las mujeres también, que dice ella, que cuando están 2 mujeres reunidas es que están tijereando, dice. Y yo decía, ¿qué es eso, tía? Le decía, nos la estamos comiendo, me decía. Le estamos sacando todo, me decía, todo lo malo. Gracias a Dios que mi tía ya recibió a Cristo también. Por amor a Dios no debemos de hablar mal del prójimo. Porque si usted no ama a Dios, ¿cómo usted va a cumplir? Y eso era lo que el Señor Jesús les decía a los fariseos. Ustedes quieren cumplir la ley, ustedes quieren ser buenas personas delante de los demás, pero lo principal ustedes lo dejan a un lado, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios significa prioridad número 1, Dios. Amar a Dios significa prioridad número 2, Dios. Amar a Dios significa prioridad número 3, Dios. Y ya lo que venga, hermano, esas ya son ganancias, ya misericordia. Pero usted en este año, hermano, estamos, mire, hoy es el último miércoles, hermano, de enero. Estamos bien para poder comenzar a cambiar nuestra manera de ser. Para pedirle al Señor, Señor, si realmente me he estado engañando, porque, momento, aquí no engañamos a Dios, querida iglesia. Aquí a quien le engañamos es a nosotros mismos al decir que le amamos al Señor por venir a sentarnos. Pero Él sabe con qué actitud usted vino y se sentó. Él sabe, con qué actitud cuando yo pasé usted dijo, ¿con qué actitud usted viene? Dios lo conoce, porque ahora ya salieron varios profundos aquí también que ya están más elevados que uno. Hermanos, Dios conoce sus intenciones. Si usted necesita cambiar, yo le repito, yo me confronté y yo decía, Señor, necesito amarte más. Y no ser religioso, amarte más. Porque le recuerdo lo que le dijo Jesús a aquellos fariseos. Ustedes se creen tan santos, tan blancos por fuera, el gran traje de sacerdotes y todo, y por dentro ustedes son como sepulcros, se hieden a muerto. Hágale así el de la par. No vaya a ser usted. Por eso aquella frase de San Agustín,
San Agustín dijo una vez: ama a Dios y haz lo que quieras. No está diciendo, hermanos, digan que aman a Dios y tengan una vida deliberada. No, porque el que ama a Dios no va a cometer cualquier tontería ahí afuera. ¿Por qué, pastor? Porque ama a Dios. Porque se va a refrenar, el amor de Dios te va a refrenar a través de su Espíritu Santo, que te redarguye y que te guía y te va a decir: hijito, no hagas eso, porque eso no es de un hijo de Dios. Y cuando te comiencen a coquetear en el trabajo, y si tú estás casado o casada, eso, el amor de Dios en tu vida va a hacer que tú te detengas a hacer cosas que no son correctas. Por eso Jesús les decía: amen a Dios con todo, porque así cumplirán toda la ley. En pocas palabras les decía a los fariseos: la religiosidad no te hace amar a Dios. Al final de todo, mire lo que les decía el escriba. Marcos capítulo 12, versículo 32. En Mateo no lo dice, pero Marcos, mire lo que dice Marcos, hablando del mismo escriba. Marcos 12, 32 y 33. Le dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Hermano, mi intención en esta noche de poder haber estudiado el capítulo 22, versículos del 34 al 40, es que podamos reflexionar en que si realmente amamos a Dios. Que si usted realmente estos años que ha estado acá, no solo ha estado siendo parte de, sino que realmente usted pertenece al cuerpo de Cristo. Que usted, aunque está cansado, porque yo sé que este día es pesado para muchos que vienen de trabajos fuertes, y todavía tener que venir a estarse 1 hora y media acá, pudiendo estar comiendo frijolitos con crema y huevitos revueltos, pero que usted sabe que es mejor recibir la comida de parte de Dios. A usted no le importa nada. Usted se esfuerza. Usted siempre el que ama a Dios se esfuerza por agradarlo a Él. El que ama a Dios se esfuerza por buscar un ministerio donde servir. El que ama a Dios se esfuerza por seguir la visión donde Dios lo tiene plantado. Dios nos ha dado la oportunidad de estar en esta iglesia para seguir creciendo, para aprender más de Él y para amarlo más a Él. Iglesia, para poder terminar, si usted siente en este tiempo de su vida cristiana, yo no sé si son 10 años, son 2 años, son meses, o ya tienes 30 años o toda su vida de ser cristiano y no ha podido dejar ciertas cosas en su vida, es probable que necesite amar a Dios con todo su ser. Y un día podamos decir, como el apóstol Pablo, la carta de los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, donde él dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En este momento el apóstol Pablo no estaba saliendo de un barbecue. El apóstol no estaba saliendo de estar en el Stanley Park. El apóstol estaba preso cuando dijo esto. Amar a Dios implica
dejarlo todo por seguirlo y obedecer su palabra. Incline su rostro, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor. ¿Qué momentos esos cuando estos grupos de los saduceos y los fariseos estaban probándote, tratando de ver dónde tú fallarías? No se dieron cuenta que tú eres Dios mismo. No se dieron cuenta la razón por la cual tú venías, Señor. Ahora nosotros podemos darte gracias, Señor, por ese ejemplo plasmado en tu palabra, Señor. De poder reconocer que cuando te amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, vamos a vivir una vida diferente. En el sentido de que vamos a esforzarnos más por agradarte, por vencer el pecado, las adicciones, por vencer todo aquello que nos separa de ti. Amarte a ti es el primer y gran mandamiento. Señor, si ese amor, si ese deseo lo hemos perdido, si hay alguien acá entre nosotros que lo ha perdido, Padre, este es el momento donde estamos pidiéndote que seas tú, Señor, ayudándonos a tener esa sed de ti, sed de escudriñar tu palabra, sed de buscarte más en la oración, sed de servirte. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a crear ese sentimiento en nosotros, porque una vez lo tuvimos. Una vez en el primer amor nos prestábamos a todos los ministerios, tratábamos de agradarte, de callar nuestra boca, nuestras malas palabras. Pero pasado el tiempo, como que ese amor se ha enfriado. Y se nos ha olvidado lo principal de todo, que es amarte a ti con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, que este año podamos volver a sentir, volver a tener ese amor, ese deseo por ti, Señor. De que no importa lo cansado, que no importa los proyectos que tengamos, lo principal vas a ser tú en nuestra vida, Señor. Lo principal vas a ser tú. Y lo demás se va a agregar. Porque como el apóstol Pablo dijo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Porque lo importante es agradarte a ti, Señor. Así queremos hacer esta oración por aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Si usted no ha tomado esa decisión tan importante en su vida de entregarle su vida a Jesús, este es el momento. La palabra dice en Romanos 19 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Confesar y creer. Nuestros hermanos diáconos están en los pasillos para hacerle la mejor invitación de su vida: recibir a Cristo como Señor y Salvador.
Entréguele su vida. Permítale que Dios ordene su vida. Levante la mano ahí donde está y dígale, yo quiero entregarle mi vida al Señor. No es el hecho de estar en una iglesia, sino obedecer su palabra y amarlo a Él sobre todas las cosas. Usted, querido amigo, querido televidente, si no le ha entregado su vida a Jesús, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Querido amigo, si usted hizo esta oración, déjeme decirle que ahora usted es parte de la familia de Dios. Padre, llévenos con bien y guárdenos, Señor. Y recuérdenos a través de su Espíritu Santo que usted está sobre todas las cosas, porque debemos de amarlo con toda nuestra mente. Debemos de amarlo con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Bendiga, Señor, estos días que faltan para que el día domingo podamos estar acá alabándole con la mejor actitud, con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, iglesia. Recuerden, nos vemos el domingo 1:30 y 6 p.m. Hay comidita del Ministerio de Alcance. El Ministerio de Alcance. Así que apoye al ministerio, por favor. Ahí están vendiendo, mire, para que alcance a llegar a la casa, ¿verdad? Y ya vaya ahí adelantadito. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones.